la lanzadera rota y la princesa arrogante. El cielo sobre la colonia en ruinas estaba oscuro por el humo. Viejos edificios se alzaban como huesos rotos. El viento traía el olor a fuego y metal a lo lejos. Una sirena aullaba. Un largo y solitario sargento El Asguar permanecía al borde del puesto de avanzada humano observando el cielo con ojos cansados. Su armadura estaba rayada, sus botas desgastadas, su rostro oculto tras una cicatriz que contaba historias que nadie preguntaba. La guerra había sido demasiado larga, pero el calor seguía presente. Entonces llegó la alerta. Nave desconocida acercándose, dijo una voz a través de la calma. Elías levantó la vista. Una lanzadera plateada y brillante se estrelló contra las nubes. No era un diseño humano, elegante, caro, demasiado limpio para un lugar como este. El motor chisporroteó. Saliendo humo de un lado, golpeó el suelo con fuerza, deslizándose sobre la tierra, saltando chispas antes de detenerse justo antes del muro exterior. Elías arqueó una ceja. «Eso es nuevo», dijo. Los soldados se apresuraron a avanzar, con las armas listas. La puerta de la lanzadera se abrió con un silbido. Siguió el silencio. Entonces ella salió, alta y orgullosa, de pie perfecta, que nunca había visto tierra de verdad. Su ropa brillaba con hilo de alta tecnología, dorado y azul profundo, aún brillando bajo el cielo polvoriento. Mantuvo la barbilla en alto como si fuera dueña de las estrellas. «Necesito ayuda», dijo con voz aguda. Nadie se movió. Él las avanzó lentamente. «Están todos sordos», espetó. «¿Saben quién soy?» Elías la miró de arriba abajo sin tener ni idea. «Soy Gerela, hija del senador tras el Alto Consejo Galáctico. Mi lanzadera fue atacada. Exijo reparación de las comunicaciones y alojamiento adecuado». Y las cruzó los brazos. «Esta es una zona de guerra. Tenemos una tienda de campaña y un cubo. Elige». Serella parpadeó aturdida y luego torció el rostro. «Un cubo es así como se trata a los huéspedes. Este lugar es asqueroso. Estás asquerosa». Elías asintió levemente. «Correcto en ambos casos». Pasó junto a él, arrugando la nariz al ver soldados heridos y sucios, arreglando armas viejas y cocinando en fogatas. «¿Cómo sobrevives en este basurero?» «De una manera sensata. Sobrevivimos en todas partes». Elías dijo. «Luchamos, sangramos. Avanzamos». Miró a su alrededor con disgusto. «Pensé que los humanos estaban evolucionando». «Esto es peor que un desguace», dijo Elías. «Puedes irte», dijo, «pero no creo que tu nave esté de acuerdo». Señaló hacia la lanzadera humeante. Partes del motor aún brillaban. No había salida pronto. Gerela suspiró. «De acuerdo, pero espero protección». «¿Comida?» «Que no viene en tubos de plástico». Un soldado cercano resopló. Elías lo ignoró. «Te daremos un catre y una ración». «¿Ganas algo más?», dijo. Ella entrecerró los ojos. «¿Te atreves a hablarme así, señora?», dijo con un tono monótono. «Acabas de estrellarte en un lugar donde todo quiere matarte. No eres especial aquí. Solo eres otro problema por resolver». Antes de que pudiera responder, la alarma volvió a sonar. «Movimiento», dijo un soldado apuntando al escáner. 6 clics rápidos. Elías se giró hacia la pantalla. Puntos rojos se movían rápidamente por el mapa. «No animales. No amigables. Llega a tus posiciones». Elías ordenó. «Entrando». Serella frunció el ceño. «¿Y ahora qué?». Elías la miró. «Algo te siguió. Quédate en el búnker. No puedes darme órdenes». «No estoy preguntando». Dijo. «Muévete». Se quedó congelada por un momento. Nadie le había hablado nunca así. Entonces, un fuerte estruendo sacudió el suelo. Algo había disparado. Gerela se estremeció. Su orgullo se desvaneció un poco. Dejó que un soldado la guiara al búnker. Afuera, Elas y su equipo, preparados para la batalla, se movían rápido, sin gritos, solo manos entrenadas y asentimientos silenciosos. Ya habían hecho esto antes. Serella observaba desde la pequeña ventana. Estos humanos parecían pobres. Sus armas no coincidían. Su armadura era densa, pero sus ojos eran agudos. Sus movimientos eran fuertes. Entonces vio a Elas de pie al frente, tranquila y firme. «No temas, solo concéntrate. Quizás punto». «No es tan simple como parece», susurró afuera. El viento levantó el sonido de los motores, que resonó por la tierra. Las luces brillaron en la distancia.
La guerra estaba a punto de volver. La arrogante princesa estaba a punto de aprender que ser rica no significaba nada en los confines de la galaxia. Aquí, solo importaban los que sobrevivían. Y el humano al que menospreciaba era quien la mantenía con vida. Nadie vendrá a salvarte. La mañana después del ataque, hacía frío y la ceniza gris de las máquinas quemadas caía como nieve. Jareya estaba sentada en una caja de metal, con los brazos cruzados. Su capa dorada, rasgada y manchada, le manchaba los ojos. Examinó el puesto de avanzada en ruinas. Agujeros marcaban las paredes. Marcas negras de quemaduras cubrían el suelo. El olor a humo y circuitos derretidos aún flotaba en el aire. Dentro de la tienda de mando, Alia se movía entre soldados heridos, dando órdenes silenciosas y comprobando suministros. Su brazo izquierdo estaba envuelto en un cabestrillo improvisado, quemado por proteger a Jereya durante la explosión. No se quejó, ni siquiera la miró. Jereya se levantó y irrumpió en la tienda. «Esto es inaceptable. Dijo que casi me matan ayer». Elas no paró. «¿Qué estaba haciendo? Tú y todos los demás». Ella lo miró fijamente. «Mi padre se enterará de esto. Haré que te retiren del mando». Finalmente la miró. Sus ojos eran fríos y cansados. «Señora, su padre no está aquí, y por si no lo ha notado, estamos cortados. Las comunicaciones están bloqueadas. No hay refuerzos ni suministros. Esto es todo». Jareya abrió la boca y luego la cerró. Miró la unidad de comunicaciones rota en la esquina. Su superficie estaba destrozada por el último tiroteo. Incluso las balizas portátiles estaban muertas. Envió una señal de socorro. «Alguien vendrá», insistió. Elías negó con la cabeza. «¿No lo entiendes? Nos han abandonado. El alto mando se retiró hace semanas. Demasiadas pérdidas. Este puesto avanzado se suponía que debíamos mantenerlo durante 6 días. Han pasado 18. Ella palideció. «¿Quieres decir que no hay ningún plan para salvarnos?» Soltó una breve risa sin humor. «Estás empezando a entender». Serella retrocedió como si la hubieran abofeteado. Estaba acostumbrada a que las flotas respondieran en minutos. Ella estaba acostumbrada al poder. Ahora estaba rodeada de muros oxidados y gente que la miraba con lástima o algo peor. Como un peso muerto, afuera pasaron 2 soldados cargando a un hombre herido en una camilla. Gimió suavemente. La sangre se filtraba por una venda. Uno de ellos miró a la princesa Serella. Murmuró con amargura. Elías se giró hacia ella. «Escucha, estamos heridos. Tenemos poca munición. La comida escasea. Si quieres seguir con vida, debes seguir órdenes. No hay títulos ni tratos especiales aquí afuera. El rango no significa nada. Solo la acción». Serella abrió la boca para discutir, pero entonces la sirena volvió a sonar. Movimiento. Alguien gritó. «Norsroy, 15 hostiles». Ilas agarró su rifle y salió. Las posiciones eran las mismas. El plan de ayer fue empujarlos a la zona de aniquilación. Serella lo siguió, con el corazón latiendo con fuerza sobre el puesto avanzado. Formas distantes se movían entre el humo. Máquinas elegantes con ojos brillantes. Caminaban como depredadores. No rugían ni gritaban. Solo se movían rápido y frío. Elías la miró. «Sube al suelo». «No», dijo ella intentando sonar valiente. «Me quedo aquí. Quiero ver a qué nos enfrentamos». La miró fijamente por un segundo. Algo brilló en sus ojos. Aprobación. «Tal vez». Entonces asintió. «Mantente cerca». La batalla llegó rápidamente. Las balas de plasma se encendieron. El cielo. Los humanos lucharon con todo lo que tenían. Rifles viejos. Bombas improvisadas. Incluso con postes de metal afilados. Se movían con desesperación y unidad. Elías estaba en el centro de todo, ladrando órdenes, lanzándose a peligro más de una vez. Jerela lo vio apartar a un soldado justo a tiempo o disparar a un enemigo a quemarropa mientras saltaba de las sombras. Entonces, todo sucedió demasiado rápido. Una de las máquinas atravesó la línea, saltó la barricada y se dirigió directamente hacia Serella. Ella se quedó paralizada. Los ojos se abrieron de par en par. Levantó una espada de energía y Elas estaba allí. La derribó al suelo, con la espada rozándole el hombro. Disparó al núcleo de la máquina una y otra vez hasta que dejó de moverse. Yacían en el suelo, respirando con dificultad. Elas gruñó, levantándose. La sangre le goteaba por el brazo. «¿Estás herido?», preguntó. Serela negó con la cabeza. «No, estoy bien».
Entonces, entra. Esto no es un campo de desfiles. Obedeció sin decir nada más. Cuando terminó la pelea, el suelo estaba lleno de metal roto y hombres heridos. Los humanos apenas habían ganado. Elías se apoyó en la pared, limpiándose la sangre de la frente. Parecía muy cansado. Jarella se acercó lentamente. Tú, me salvaste otra vez. Él no la miró. Salvo a todos los que puedo, incluso a los que piensan que estamos por debajo de ellos. Miró a los soldados curando heridas, reparando armas con cinta y alambre, compartiendo la poca comida que tenían. Nadie se quejaba, nadie se rendía. Por primera vez, sintió vergüenza. Se sentó junto a Elías en el suelo frío. El silencio se extendió entre ellos. Después de un rato, susurró. Mi gente siempre dijo que los humanos éramos ruidosos, desordenados y débiles, pero creo que nos equivocamos. Elías no respondió. No tenía que hacerlo en ese momento. Serella supo que si quería vivir, debía aprender del mismo humano al que una vez insultó. Porque aquí, lejos del centro de poder y el lujo, a la supervivencia no le importaba quién eras, solo lo que hacías. El pasado aterrador de un guerrero humano. El viento aullaba entre las ruinas del puesto de avanzada, mientras el sol se ponía tras las montañas lejanas. Todo parecía tranquilo, pero el silencio en este planeta nunca significó seguridad. Dentro de un oscuro refugio de almacenamiento, Serella estaba sentada junto a un pequeño calefactor. Se abrazó con fuerza. El frío le mordía la piel. Pero no era el frío exterior lo que la hacía temblar, sino lo que había visto, lo que había sentido durante el último ataque. Siguió mirando hacia el otro extremo del refugio, donde Elías estaba sentado solo en una caja. Se estaba quitando la manga arruinada de la camisa, revelando una larga y oscura quemadura de la espada de energía que casi le arrancó el brazo. No se inmutó, ni siquiera siseó de dolor. Simplemente sacó un paño sucio de su cinturón y comenzó a limpiar la herida. Con silenciosa paciencia, Serella dudó, luego se levantó lentamente y caminó hacia él. «Deberías dejar que un médico te trate eso», dijo con voz más suave que de costumbre. Elías no la miró. «Los médicos están ocupados con gente que necesita ayuda. Viviré». Se sentó en la caja junto a él, sin saber por qué había venido, sin saber qué decir afuera. La noche caía rápidamente, oscureciendo el mundo excepto por el suave resplandor naranja de las hogueras y las linternas. Lo observó trabajar en silencio por un momento. Entonces sus ojos se posaron en algo escondido dentro de su chaqueta, la mitad de una vieja fotografía, los bordes rotos quemados, una mujer y una niña pequeña, ambas sonriendo, ambas congeladas en el tiempo. Ella lo señaló. «¿Quiénes son?» Elías dejó de moverse. Sus dedos se apretaron alrededor de la tela por un largo momento. No dijo nada y luego, sin mirarla, respondió, «Mi esposa y mi hija». Sorella parpadeó. «¿Dónde están ahora?» Elías miró al suelo. «Se han ido». La palabra golpeó como una piedra. Sorella abrió la boca y luego la cerró. No sabía qué decir. Había oído hablar de la pérdida. Por supuesto, siempre se hablaba de ella en discursos o reuniones de consejo con tonos respetuosos y palabras grandilocuentes, pero esto fue realmente crudo. «Lo siento», dijo. «Finalmente, no lo sientas», murmuró. Fue hace mucho tiempo, pero su voz lo delató. Había una grieta en ella, débil pero clara. Podría haber enterrado el dolor, pero seguía ahí, enterrado profundamente como una mina a punto de explotar. Ella estudió su rostro, no solo la cicatriz que le cruzaba la mejilla, sino las arrugas en las comisuras de los ojos, su forma de moverse, siempre atento, siempre listo. Este hombre había visto demasiado, había soportado demasiado. «¿Fue la guerra?», preguntó. Elías asintió lentamente. «Del 5, se suponía que debíamos defender la ciudad hasta que llegara la evacuación, pero no vino nadie. Lo saqué del refugio demasiado tarde». Sus manos se apretaron. Todavía recuerdo sus voces. Serella sintió que algo se retorcía en su pecho. Era el mismo hombre del que se había burlado por ser pobre, por ser sucio, por no rendirse ante su título, y sin embargo había sobrevivido a horrores que ella nunca pudo imaginar. «¿Por qué sigues luchando?», ella preguntó en voz baja. Después de todo eso, Elías la miró y por primera vez sus ojos no eran fríos, sino que estaban llenos de algo más profundo. Dolor, sí, pero también fuego, porque si me detengo, más gente muere y tal vez salvar a otros sea todo lo que me quede. Serella bajó la mirada. Sus manos se curvaron en su regazo,
No eres lo que esperaba. La mayoría de la gente dice eso. Él dijo. Una leve sonrisa tiró de sus labios. No era alegría, solo reconocimiento. Fuera, un soldado llamó a Elías. Se quedó guardando la foto en su chaqueta. Antes de irse, miró a Serella. Descansa un poco. Más enemigos vendrán al amanecer. Después de que se fuera, Serella se sentó sola en la penumbra. La calefacción zumbaba suavemente y las paredes crujían con el viento. Su mente corría. La habían criado para creer que los humanos eran impredecibles, egoístas, siempre buscando poder y riqueza. Pero Elías no quería poder, ni siquiera quería poder. Gracias. Llevaba una armadura que parecía dolor y protegía a la gente como si fuera su deber, no su trabajo. Pensó en su padre, el senador Trax, siempre dando grandes discursos sobre alianzas y control, sobre pureza y orden. Nunca mencionó a hombres como Elías, hombres que inundan la tierra para que otros puedan vivir. Se tumbó en el suelo frío, acurrucándose con una manta que alguien le había dejado por primera vez en su vida. Se sintió pequeña, no por ser débil, sino porque finalmente había visto algo real. Un guerrero humano que lo había perdido todo y, aún así, eligió salvar a otros esa noche. Gerela no soñaba con un hogar, riqueza ni poder. Soñaba con una ciudad quemada, con un niño que lloraba, con un hombre solo, enfrentando la muerte con manos firmes. Y cuando despertó, el mundo se veía un poco diferente. Elías también, tras las líneas enemigas, con un humano. El cielo matutino estaba pintado con vetas de ceniza y humo naranja quemado. Se elevaba en delgadas columnas desde los bordes en ruinas del puesto de avanzada. La mayor parte de los muros se habían derrumbado durante la noche y las últimas barricadas eran poco más que cajas rotas y sacos de arena empapados de sangre. El silencio era denso, como el planeta mismo, conteniendo la respiración. Elías estaba de pie junto a una mesa con un mapa descolorido extendido frente a él. Su dedo trazó una línea irregular a lo largo del borde de una cresta, deteniéndose en una pequeña marca cerca de un río seco. No levantó la vista cuando Serella entró en la habitación, aunque sabía que estaba allí. «No podemos quedarnos aquí», dijo. «Volverán más fuertes e inteligentes». Serella se cruzó de brazos. «¿Cuál es el plan?» Tocó el mapa. «Cresta Norte. Hay una estación de respaldo allí. Tecnología humana antigua. Quizás aún funcione. Quizás podamos pedir ayuda». «¿A qué distancia?» 3 días», dijo a pie. Serella parpadeó. Y Jess finalmente levantó la vista. «No tenemos nave. ¿Viste cómo la tuya se estrellaba? La nuestra explotó la semana pasada. Así que sí, caminamos». Apartó la mirada, frunciendo el ceño. «¿Qué hay de?» «Heridos. Algunos se quedarán. Otros se mueven en grupos. Nosotros somos los señuelos. Gerela». Lo miré fijamente. «Espera, nosotros, tú y yo», dijo, enrollando el mapa. «Ahora estás conmigo, a menos que quieras quedarte y ser destrozado cuando llegue la siguiente ola». Ella no respondió de inmediato, pero el recuerdo de esas máquinas, la forma en que se movían, lo frías y rápidas que eran, destelló en su mente. Tragó saliva con dificultad. «Bien», dijo, «iré». Partieron al amanecer, deslizándose por el muro exterior mientras los demás se quedaban atrás para hacer ruido, señales falsas y confundir a los escáneres enemigos. Serella llevaba un pequeño paquete de raciones y un filtro de agua. Elías llevaba todo lo demás, munición, equipo e incluso un pequeño botiquín médico que nunca dejaba fuera de su alcance. El páramo se extendía en todas direcciones. El suelo estaba agrietado y seco, con trozos de metal retorcido y huesos medio enterrados en la tierra. Sonidos extraños resonaban en los aviones. Motores distantes, tambores zumbantes, el estruendo de máquinas olvidadas despertando bajo tierra. El primer día fue tranquilo. Jarella caminaba detrás de Elías, observándolo moverse, alerta y atento, siempre observando el horizonte. Nunca desperdiciaba energía, nunca hacía ruido cuando se detenían a descansar. Bajo una estructura oxidada que una vez albergó paneles solares, se sentó pesadamente, respirando con dificultad. «¿Cómo haces esto?», preguntó. Elías tomó un trago de agua lentamente. Practicó. «No, me refiero a cómo vives así. Todos los días sin seguridad, sin comodidad, nada seguro». Miró al horizonte. «¿Por qué no tengo elección?». Pensó en que siempre había tenido opciones, camas suaves, comida limpia, sirvientes, barcos, pero aquí nada de eso importaba.
Eres diferente de los soldados que he conocido antes. Dijo después de un tiempo que probablemente los entrenaron para mostrar. Él respondió, desfiles, guardaespaldas, uniformes limpios y tú. Me entrenaron para sobrevivir. Dijo simplemente. Se movieron de nuevo. Antes del atardecer, encontraron refugio en un viejo camión de carga enterrado a medias en la arena. Dentro, las paredes estaban quemadas, pero lo suficientemente seguras para dormir esa noche. Jareya no podía descansar. Se sentó con la espalda contra la pared, observando a Elías mientras limpiaba su rifle en la penumbra. Parecía mayor que antes, no en edad, sino en peso, como si el mundo descansara sobre sus hombros. ¿Por qué sigues ayudándome? Ella preguntó de repente. Él levantó la vista, sorprendido por la pregunta. ¿Qué quieres decir con que deberías odiarme? Me burlé de ti. Te insulté. Te traté como basura. Elías se encogió de hombros. Estabas asustado. Asustado. La gente actúa mal. Ella apartó la mirada. Eso no es excusa. Quizás no, dijo, pero he visto peores. Serella luchó contra su padre, el senador, siempre predicando sobre el orden y la fuerza, sobre mantener puros los linajes alienígenas y controlar la expansión humana. Si pudiera verla ahora, siguiendo a un soldado humano a través del polvo la muerte, durmiendo en suelos de metal, comiendo raciones insípidas, perdería la cabeza. Pero extrañamente, no le importó. De hecho, se sintió más clara, como si capas de ella se estuvieran desprendiendo y algo real finalmente se mostrara debajo. El segundo día cruzaron un viejo campo de batalla. Caminantes rotos y tanques derretidos cubrían la zona. Huesos yacían medio enterrados en armaduras destrozadas. Pájaros con alas afiladas volaban en círculos sobre sus cabezas, gritando. Mientras luchaban por restos, el silencio aquí era diferente. El pesado y sagrado Jareya se detuvo cerca de un robot caído. Una vez fue alto, brillando, un símbolo de... La fuerza de su gente ahora estaba rota como un juguete. El casco de su piloto estaba agrietado y vacío. Esto era nuestro, dijo en voz baja. Elías asintió. Sé que pensábamos que éramos invencibles. La miró. Así es como caen la mayoría de los imperios. Se mueven más rápido después de eso. Cerca del anochecer se encontraron al borde de un cañón con humo elevándose en la distancia. Drones exploradores, dijo Elías. No estamos solos. Sacó su rifle. Serella lo siguió de cerca. Con el corazón latiendo con fuerza, descendieron por el sendero rocoso, escondiéndose tras las rocas y agachándose. De repente, un movimiento. Destellos de luz, formas metálicas moviéndose entre las rocas. Una patrulla. Serella se agachó, temblando. Sus dedos temblaban, pero entonces Elías le tocó el hombro. «Quédate aquí», susurró. «Si algo pasa, corre hacia el norte, no te detengas». «¿Y tú?» La miró con una pequeña sonrisa. «Yo tampoco me detengo». Entonces se fue, deslizándose entre las sombras como un fantasma. Serella se agachó sola, intentando calmar su respiración. Los minutos pasaron como horas, luego un disparo agudo, un destello, otro. Se levantó lentamente, moviéndose hacia el sonido, temerosa de lo que pudiera encontrar. Pero entonces... Elías salió de detrás de una roca arrastrando los restos metálicos de un dron. Su armadura estaba arañada, su rostro manchado de tierra y sangre, pero estaba vivo. «¿Estás loco?», susurró. «Probablemente», respondió él, «pero soy bueno en eso». No volvieron a hablar esa noche, pero cuando se sentaron junto a la pequeña fogata, Gerela se encontró sentada más cerca de él, no por calor, sino por algo más, algo que aún no entendía, ni respeto, ni amistad, algo más profundo, algo real. En el momento en que se desmaya, la mañana del tercer día llegó con un viento gélido y un cielo pálido. Las nubes se extendían en el horizonte como manos cansadas intentando mantener unido el mundo. Habían caminado durante horas, cada paso más pesado que el anterior, sus botas arrastrándose por el polvo y la grava suelta. El cañón que habían dejado atrás había desaparecido. Ahora, delante, no había más que llanuras abiertas sembradas de huesos quemados y metal retorcido, como si la tierra misma se hubiera rendido. A Gerela le dolían las piernas y la espalda le palpitaba por el peso de la mochila. El sudor le corría por el cuello, mezclándose con la tierra. Cada respiración era aguda en su pecho. Miró a Elas, que caminaba justo delante de ella, moviéndose con la misma concentración silenciosa que siempre.
Sus hombros estaban rectos, el rifle atado, sus ojos apretados, escudriñando el horizonte como si nunca se cansara. Odiaba lo firme que era, lo inquebrantable. ¿Cuánto tiempo más?, preguntó intentando sonar tranquila. Elías no miró atrás. 6 horas si tenemos suerte, quizá menos si nos movemos más rápido. Serella se mordió el labio. Lo intentaba, de verdad lo intentaba, pero todo en su interior sentía que se agrietaba. La noble armadura que había usado toda su vida, orgullo, control, superioridad, se rompía bajo el peso de la realidad. Y entonces llegó la tormenta. Llegó sin previo aviso. En un momento el cielo estaba pálido, al siguiente era negro. Los vientos rugían por las llanuras, ásperas por el polvo y la electricidad. El suelo temblaba mientras los truenos rugían a lo lejos. Un relámpago no era blanco, sino violeta, extraño y antinatural. Elías se detuvo y señaló una zanja poco profunda. Allí, cubrieron. Se sumergieron en la trinchera mientras el viento los golpeaba como un muro. La arena picó en la cara de Serella. Encogió los brazos sobre la cabeza, tosiendo. El aire sabía a metal y ceniza a su lado. Elías se agachó con un brazo protegiéndola. Con la otra mano, agarraba el borde de la trinchera para que no se los llevara la tormenta. Duró una hora de dolor, miedo y silencio, rotos solo por el grito del viento. Cuando pasó, el mundo volvió a ser gris. El sol intentó abrirse paso entre las nubes, pero no pudo. Todo estaba en calma. Elías se levantó lentamente. Su cabello estaba cubierto de arena. ¿Estás bien? Serella no respondió. Estaba sentada en el suelo, temblando. Tenía las manos apretadas en puños, los ojos abiertos y vidriosos. Miró al cielo, luego a sus manos, luego al paisaje en ruinas. Y entonces, sin previo aviso, comenzó a llorar. No una lágrima noble y silenciosa, sino sollozos profundos y jadeantes que ya no pudo contener. Elías se quedó paralizado, inseguro al principio. Entonces se acercó, arrodillándose a su lado. «Respira», dijo en voz baja. «¿Estás bien?» «No, no lo estoy». Ella se atragantó. «No estoy bien, nada está bien». La dejó llorar. No le dijo que parara, no la avergonzó, solo esperó. Serella se limpió la cara con la manga. «Pensé que era fuerte, pensé que podía con todo, pero no puedo. Odio este lugar, odio la suciedad, el dolor, el miedo, y odio eso. Te necesito para mantenerme vivo». Elías ladeó la cabeza. «¿Crees que eso te debilita?» «No es así», espetó. «No he hecho más que quejarme. Te he frenado. Soy inútil». Elías apartó la mirada, sus ojos fijos en la tierra vacía. «Sigues aquí», dijo. «Después de un rato. No has huido, no te has rendido. La mayoría de la gente ha muerto en el puesto de avanzada». «No lo hiciste». Ella lo miró fijamente. «¿Crees que llorar te debilita?», dijo él. «Llorar cuando nadie me ve no alivia el dolor, pero despeja un poco el polvo». Serella respiró con dificultad intentando calmarse. Sus manos aún temblaban. Sentía su orgullo como si se hubiera hecho añicos, pero sus palabras se mantuvieron. Siguieron avanzando en silencio al principio, sin hablar, solo el sonido de sus botas contra el suelo. Para cuando el sol volvió a estar alto, llegaron al límite de una antigua zona agrícola. La tierra estaba dividida en campos agrietados y máquinas oxidadas. En algún lugar más adelante, una débil señal parpadeó. En el escáner de Elías, «Estamos cerca», dijo. Entonces, disparos, fuertes, agudos y repentinos. Serella cayó al suelo mientras rayos de plasma rasgaban el aire. Elías la agarró del brazo y la jaló detrás de una pila de maquinaria rota. Chispas volaron por encima. Algo gritó en una lengua alienígena. «Patrulla enemiga». 5 figuras de alto, blindado. Rápido. Elías no dudó. Disparó 2 veces, derribando al soldado de cabeza. Se movió como el agua, preciso, eficiente, pero los demás los flanqueaban. Moviéndose rápido, Serella contuvo la respiración. Agarró un arma del cinturón de Elías. Con las manos temblorosas, disparó a ciegas. Un disparo rozó el brazo de un enemigo. El retroceso casi la hizo caer. Elías notó que extendió la mano, la agarró por la muñeca y guió su mano. Apuntó despacio. «Respira y dispara». Siguió sus palabras. Su siguiente disparo impactó a los 2 últimos. Los enemigos cayeron bajo el fuego de Elías. Luego, silencio. Serella bajó la mirada hacia el arma.
En su mano, sus dedos estaban entumecidos, pero lo había logrado. Había luchado de verdad. Elías se puso a su lado. ¿Estás bien? Asintió lentamente. Creo que sí. Lo hiciste bien. Jarella dejó escapar un suspiro. No se había dado cuenta de que lo estaba conteniendo. Por primera vez, no se sentía como un equipaje. No se sentía como una carga. Se sentía como un soldado. Mientras se dirigían a la torre de señales, el viento arreció de nuevo. Suave y frío, Elías caminaba delante, pero esta vez Jarella no lo siguió. Caminó a su lado paso a paso. Cuando el humano salvó el imperio, la torre de señales se alzaba como un diente roto en el horizonte, oxidada, inclinada, medio enterrada en la tierra, como si el tiempo mismo hubiera intentado borrarla. Cables colgaban de su esqueleto, meciéndose suavemente en el viento. Una vieja bandera, una vez humana, ahora desvanecida, irreconocible, ondeaba débilmente. Desde la barandilla superior, incluso desde la distancia, Sarella podía ver los daños. La torre apenas se mantenía en pie. ¿Es esto?, preguntó, entrecerrando los ojos para protegerse del sol. Elías asintió, secándose el sudor de la frente. Sí, es esto. Se acercaron lentamente. Buscando movimiento, Sarella sujetó su arma con fuerza. Ahora no era como antes. Ya no se sentía extraña en sus manos. Se sentía necesaria. Dentro de la torre, el suelo estaba agrietado. Las paredes estaban cubiertas de mugre y grafitis. Pasaron sobre cristales destrozados y consolas rotas hasta que llegaron al antiguo núcleo de comunicaciones. Elías se arrodilló junto a la terminal y comenzó a trabajar en silencio. Conectó cables, ajustó perillas, encendió una pequeña batería de su mochila. La pantalla cobró vida. Una estática tenue y parpadeante llenó el aire. Jarella se sentó cerca. Escuchando el zumbido de viejas máquinas que despertaban, miró a su alrededor, a las paredes en ruinas, preguntándose cuántas batallas había presenciado este lugar. Se sentía sagrado, como un fantasma del pasado, todavía intentando cumplir un propósito. Finalmente, la pantalla se estabilizó. Una luz verde parpadeó señales activas. Y las murmuró, débil pero activo. Envió una transmisión ráfaga, codificada, de corto alcance, justo para detectar cualquier patrulla o puesto de avanzada en la región. Esperaron. Pasaron 10 minutos y luego una respuesta. Los ojos de Sarella se abrieron de par en par al ver que la consola mostraba un mensaje entrante cifrado, marcado con el símbolo de la flota de su padre. «Es mi gente», susurró. Elías no dijo nada. La dejó leerlo. El mensaje era claro. Un crucero estaba dentro del alcance. Su baliza había sido recibida. Enviaban un equipo de extracción. La flota de su padre estaba cerca, reposicionándose para un ataque ofensivo. El alivio le inundó el pecho. «Ya vienen», dijo con voz temblorosa. «De verdad vienen». Elías se puso de pie y asintió. «Bien, ahora vamos a por los demás». Sarella parpadeó. «¿Qué?» «Los supervivientes del puesto de avanzada y las familias que se esconden en los cales occidentales. Quedarán atrapados cuando esa flota pase. Quedarán atrapados en el fuego cruzado». Ella negó con la cabeza. «Pero la nave, aterrizarán aquí, no estaremos aquí». «¿Qué quieres decir?» La miró con firmeza. «Eres la señal. Los trajiste. Tu trabajo está hecho. El mío no». Algo se retorció en el pecho de Sarella. «Te quedas. Alguien tiene que hacerlo». Lo miró fijamente. «Morirás». Elías esbozó una sonrisa cansada. Tal vez no. Pero esa gente no tiene ninguna posibilidad sin ayuda, y ya he sobrevivido a cosas peores. Sarella dio un paso más cerca. «No tienes que hacer esto». «Sí», dijo. «Quiero». El aire estaba quieto. Entre ellos, podía sentir el latido de su corazón latiendo en su garganta afuera. Un estruendo llenó el aire. Corrió hacia la ventana rota y miró hacia arriba. Venían. Una enorme nave emergió de las nubes, como una bestia, alta, proyectando una sombra sobre el paisaje. Naves de desembarco más pequeñas se elevaron bajo ella, dirigiéndose hacia la torre, su gente, su flota. Se giró hacia ellas. «Ven conmigo, solo. Por una vez, deja que alguien más cargue con el peso». Elías dudó un momento, luego negó con la cabeza. «Todavía no». Se colgó él. Se llevó el rifle al hombro y se dirigió hacia la puerta, pero Sarella no lo dejó irse. «Espera», dijo que su voz era más fuerte ahora. «Voy contigo». Se quedó paralizado. «No necesitas demostrar nada».
Dijo que no intento demostrar nada. Ella respondió, ya no soy esa chica. Y esto es más grande que nosotros dos. Elías se giró lentamente. Sus miradas se encontraron. Él no sonrió, solo asintió. Minutos después, cuando las naves de desembarco aterrizaron, Gerela envió un nuevo mensaje redirigiendo las naves entrantes a las cuevas en lugar de a la torre. Les dio las coordenadas, datos tácticos y su código de identidad. La respuesta fue confusa pero obediente. Se fueron antes de que los soldados aterrizaran y el desierto los engullera una vez más. La batalla en las cuevas duró horas. Drones enemigos invadieron los acantilados. Los supervivientes se acurrucaron tras rocas y ruinas, con los ojos abiertos de terror. Y entonces Elías llegó como una tormenta, como una leyenda. Luchó sin pausa, liderando cargas a través del humo y el fuego. Serella estaba justo detrás de él, llamando a los objetivos, estableciendo fuego de cobertura, arrastrando. Civiles heridos a salvo, se corrió la voz entre los supervivientes. Un soldado humano y una noble alienígena luchaban codo con codo. Alguien susurró, es el de Durel 5. Otros dijeron, es la hija de un senador. Pero lo que vieron no fueron títulos, vieron esperanza. Y cuando finalmente llegaron los equipos de extracción, tras la disipación del humo tras la caída del último dron, cientos de vidas se habían salvado, no por rango ni por órdenes, sino porque un humano no los abandonó. Horas después, Gerela se sentó en el suelo de una tienda médica con los brazos, cubierto de vendas, cabello enredado, rostro manchado de polvo. Observó cómo subían a los heridos a las naves. Observó cómo las familias lloraban de alivio. Observó a Elías de pie en silencio al borde de todo, sangre secándose en su armadura. La nave de su padre flotaba cerca. Él esperaba que regresara pronto para ser limpiada, informada y entrevistada, pero ahora mismo no le importaba nada de eso. Elías se acercó con 2 paquetes de ración. Le entregó uno sin decir palabra. Ella lo miró y luego a él. Formamos un buen equipo, dijo en voz baja. Él se sentó a su lado, respirando profundamente. Sí, él dijo que sí. Y en ese momento, sin coronas, sin rangos, sin muros entre ellos, se sentaron juntos como 2 personas que habían caminado a través del fuego y habían salido del otro lado. No eran los mismos, pero eran más fuertes. El humano que menospreciaba ahora es una leyenda. La capital de los sistemas exteriores brillaba bajo soles gemelos. Sus agujas se extendían hacia el cielo como dagas pulidas. Todo aquí también estaba limpio. Pisos limpios sin una mota de polvo. Uniformes afilados y prensados. Voces tranquilas y mesuradas. Era un mundo de orden, poder y control. Serella se encontraba ante la Cámara del Alto Consejo con un uniforme nuevo. La insignia de su casa pulida en el pecho. Llevaba el cabello recogido. Sus heridas ocultas bajo capas de protocolo y orgullo. Sin embargo, por dentro se sentía más pesada que nunca. Afuera, la multitud reunida en silencio. La noticia del rescate se había extendido rápidamente. La hija del senador había sobrevivido sola a un sector mortal contra todo pronóstico. La flota había salvado a más de 400 civiles tras una llamada de socorro enviada no por uno de sus comandantes, sino por una chica que nunca había levantado un arma. El Alto Consejo la había convocado. Querían un discurso, y ella sabía lo que esperaban. Una historia de supervivencia, una versión pulida de los hechos. Algo limpio, pero su verdad no lo era. Era un desastre, dolorosa y real. Las puertas de la cámara se abrieron. Charerela dio un paso adelante. Sus botas resonaron en el suelo de mármol. Filas de oficiales la miraban desde altos asientos. Sus rostros, tranquilos e inexpresivos, su padre estaba entre ellos. Senador Trax, alto y frío, con la barbilla en alto. Serella, dijo, tienes la palabra, miró a la multitud reunida. Embajadores, señores de la guerra, nobles, gente que nunca había visto un campo de batalla. Respiró hondo y les contó todo. No es la historia. Ellos querían la historia tal como sucedió. Una vez pensé que los humanos estaban por debajo de nosotros. Dijo en voz alta, desorganizada, violenta. Me burlé de ellos, los llamé débiles, y entonces conocí a uno llamado Elías Ward, un soldado sin medallas, sin riquezas, sin nada a su nombre, salvo cicatrices y silencio. Se detuvo. Algunos en la cámara se removieron en sus asientos. Me salvó la vida más de una vez. Salvó a cientos más, incluso después de ser abandonado cuando sus naves no llegaron.
Se quedó cuando otros huyeron. Luchó. No pidió recompensa. No pidió reconocimiento. Levantó la mano. Aún tenía la leve línea de una quemadura que había recibido a su lado. Le debo la vida y mucha de nuestra gente también. Su padre frunció el ceño. Jarela, esto no es... No. Ella interrumpió. Esta es la verdad y necesitas oírla. La cámara se quedó en silencio. ¿Quieres hablar de victoria? Bien, pero entiende esto. Tu victoria no vino de órdenes o flotas o números. Venía de un humano. Habrías ignorado a un hombre que llevaba a los muertos. En su espalda y seguía de pie. Respiró por última vez. Recuerda su nombre. Elías Ward. No es su soldado. No es su sirviente. Esto igual. Se alejó del podio. No hubo aplausos. Solo silencio. Pero era un silencio lleno de algo nuevo. Espera. Tal vez incluso respeto. Pasaron las semanas. Cerella rechazó cada entrevista, cada medalla, cada oferta para volver a la política. Ella había visto demasiado. Los suelos de mármol y las paredes plateadas ya no la impresionaban. Sabía cómo era la verdadera fuerza, y no usaba capas ni armaduras pulidas para presumir. Sangraba en silencio y sanaba. ¿Sola? Preguntó en voz baja y con cuidado. Nadie sabía dónde había ido Elías. Algunos decían que había regresado a la frontera. Otros afirmaban que había tomado el mando de una unidad rebelde que defendía colonias destruidas. Algunos decían que había muerto, pero Cerella no creía que no fuera de los moribundos. Era de los que caminaban. El tipo de leyenda que se desvanecía antes de que pudieras agradecerle. Hasta que un día encontró una pista, un mensaje enterrado en lo profundo de los archivos de la flota. Un pequeño puesto de avanzada, sin nombre, olvidado. Había enviado una sola palabra en un canal de baja prioridad. Ward era todo lo que necesitaba. El puesto de avanzada no se parecía en nada a la capital. Estaba polvoriento, olvidado, remendado con piezas viejas. Niños corrían descalzos, ancianos cocinados al fuego. Era el borde de la galaxia otra vez, el lugar a que nunca pensó que volvería. Y allí estaba, Elías Ward, con una armadura vieja con piezas desparejadas. El rifle colgaba perezosamente de su espalda, con las mangas arremangadas mientras reparaba un generador averiado. Levantó la vista cuando ella se acercó. No sonrió, no se inmutó, solo asintió. «Me encontraste». Cerella dio un paso adelante, con las manos en los bolsillos. «No lo pusiste fácil, no lo intentaba». Ella permaneció de pie junto a él en silencio por un largo momento. «Hablan de ti, ¿sabes?», dijo. «En los mundos centrales, algunos piensan que eres un mito». Elías se limpió la grasa de sus manos. «Bueno, me mantiene fuera de las reuniones». Ella rió. Se sintió extraño. Se sintió bien. «Quería darte las gracias». Ella dijo. «Ya lo hiciste». «No». Ella dijo. «Lo digo en serio». Él la miró a los ojos con más dulzura que antes. «Tú cambiaste». Él dijo. «Yo también». Ella respondió. Se quedaron a la sombra del muro del puesto de avanzada. El sol proyectaba largas sombras sobre el suelo. Él entregó una cantimplora. «¿Te quedarás mucho tiempo?» «Tal vez», dijo. «Depende de qué». Ella lo miró. Algo cálido, parpadeando en su pecho sobre si me dejarás ayudar. Él no respondió. «No», de inmediato, pero después de un momento, señaló el cableado del generador. «Un desastre. Podría necesitar otro par de manos». Cerella sonrió y se puso a trabajar. Al final no hubo desfiles, ni fuegos artificiales, ni gran final. Solo dos personas reconstruyendo un mundo que la galaxia había intentado olvidar. Y en algún lugar lejano, más allá de títulos y batallas, más allá de las cicatrices de la guerra y máquinas rotas, una leyenda caminaba. En silencio, no por la gloria, sino porque alguien todavía tenía que hacerlo.